Buenos días. A mi parecer, a mi punto de vista, pues la ciencia juega un papel muy importante en lo que es la investigación contra la cura del COVID, ya que es una pandemia que ha sufrido un efecto muy drástico en la sociedad. Actualmente no se encuentra la cura, pero nuestros científicos y todo el personal que está en la primera línea contra la enfermedad lucha diariamente, arduamente para encontrar la cura. Y sí, recalcando la pregunta, la ciencia juega un papel muy importante, debido a que, por ejemplo, no podemos confiarnos en Dios. O sea, es un papel muy importante también, pero aquí lo que juega es la vida humana. Sí, influye mucho porque depende de la ciencia, existiría la cura del COVID. Porque a través de la medicina, que es una de las prioridades en este momento, se está buscando que la ciencia avance para poder encontrar la medicina para curar del COVID-19. Bueno, analizando todos los puntos a lo largo del tiempo, el mayor invento de la sociedad y de todo el mundo, yo creo que es el Internet. A mi punto de vista y mi criterio personal es el Internet, debido a que es una herramienta fundamental en la vida, ya que nos permite buscar información de una manera más práctica y más sencilla y comunicarnos entre personas de diferentes partes del mundo. Ya, otro invento puede ser también los medios de transporte. Los medios de transporte en general pueden ser aviones, barcos, en general. Un invento muy importante en la sociedad porque nos permite transportarnos, valga la redundancia, nos permite transportarnos de un lugar a otro en un lapso de tiempo determinado. Los medios de comunicación porque nos permiten estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Yo creo que para el mejoramiento de la vida ha sido la parte tecnológica, porque a través de ellos nosotros nos podemos comunicar a través del internet, buscando a veces incógnitas que nosotros tenemos. Entonces yo creo que es la tecnología. Bueno, en la actualidad, como puede recalcar en la pregunta anterior, en esta actualidad para buscar información pueden ser de un sinnúmero de maneras. Pueden ser como ejemplo el internet y varios libros. Pero en la antigüedad, en los tiempos remotos, cuando no existía el internet, nuestros ancestros, como por ejemplo nuestros abuelos o bisabuelos, para buscar información tenían que recurrir a bibliotecas, grandes bibliotecas, tenían que viajar trayectos muy largos para encontrar un sinnúmero de información. Pero ahora con el invento del internet es una manera muy práctica encontrar información. Recurrimos al internet porque en el internet está todo lo que uno necesita para poder investigar. Yo soy docente, por lo tanto necesito estar informada y recurro igual como le dije anteriormente, a la tecnología, al internet especialmente, porque eso nos ayuda a descubrir muchas incógnitas que nosotros tenemos en un momento dado. Como resultado de las entrevistas, tenemos que en la primera pregunta para las 3 personas influye mucho la ciencia y la medicina para encontrar la cura para el coronavirus. Sin embargo, el joven nos acota que lo religioso influye, pero no tanto como las 2 anteriores. En la siguiente pregunta, las personas nos dicen que los inventos que han mejorado la vida han sido la tecnología y la comunicación. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué invento crees tú que ha mejorado la vida? Y en la última pregunta, las personas nos dicen que al lugar donde recurren para buscar o nutrirse de información es el internet. Sabemos que hoy en día todo está investigado, por ende lo vamos a encontrar allí. Sí,
Pues gracias a la ciencia se ha encontrado la posible cura para el coronavirus. Bueno, todavía siguen investigaciones, pero yo creo que sin la ciencia médica esto no hubiera sido posible. Sí, porque gracias a la ciencia los científicos han investigado métodos para poder descubrir lo que es la cura para esta pandemia. Sí, porque estamos viendo que algunos países subdesarrollados están motivándose para hacer que sea posible la cura de esta pandemia que estamos acechando en estos tiempos. Pues desde mi punto de vista, a las mujeres nos ayudó mucho la cocina. Pues nos retrocedemos al tiempo, las mujeres cocinaban en carbón y pienso yo que era muy tedioso, entonces yo pienso que la cocina ayudó mucho a la humanidad. En sí, para mi parecer, la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque gracias a ella podemos obtener luz, podemos utilizarla para diferentes electrodomésticos y en sí es muy factible, muy necesario para cualquier trabajo que nosotros querramos. El invento que más me gustó, que nos facilita a toda la humanidad, es las computadoras. ¿Por qué? Porque nos sirve para los estudiantes, profesores, para toda la humanidad, que por medio de ellos nos comunicamos, hacemos trabajos e incluso estamos ahora con los estudios virtuales y es de mucha necesidad. Pues ahora se acude más al internet. Cualquier información que uno necesita es la herramienta que más acudimos. En sí nosotros recurrimos a lo más importante que es el internet. Gracias al internet nosotros podemos buscar diferente información, ya sea para trabajo, para estudio o para ahora la cocina, que muchas personas no saben cocinar, pero por medio de YouTube ellas aprenden. Los medios que recurría anteriormente era la biblioteca. Siempre todos los estudiantes buscábamos la biblioteca o donde había personas que tenían en el mismo colegio los libros, los textos que eran muy necesarios para todos los estudiantes. Pudimos observar las 3 personas entrevistadas concordaron con que la ciencia aporta un gran avance para encontrar la cura del COVID, ya que gracias a esto se puede hacer proyectos y pruebas para encontrar la cura. En la siguiente pregunta que se realizó, las 3 personas que fueron de sexo femenino dijeron que una fue el internet, otra fue la luz y la otra la cocina, que fueron de gran aporte. Como última pregunta, también como tenemos las 3 edades diferentes, una de mayor de 60 años, otra mayor de los 30 y otra mayor de los 20, en la primera persona que fue entrevistada, prácticamente la menor, dijo que las bibliotecas virtuales, porque gracias a estas podemos buscar información al igual que el internet. La segunda persona también recurre al internet. Y como último punto, la tercera persona mayor de 60 años, como en su época no estaban tan relacionados con los que son el internet o los aparatos móviles, ella acudía a los libros o bibliotecas. Bueno, vamos a empezar con las entrevistas. ¿Nos puede decir su edad? Sí, 76 años. Bueno, la primera pregunta es, ¿la ciencia influye mucho en la búsqueda para la pandemia que atravesamos, la cura de la pandemia? Sí, a nivel nacional, pues, todas las comunicaciones, pues, exigen y piden a gritos, como por decirlo así, de que se nos apuren con consiguiendo la cura para este coronavirus, que es muy mortal, que nos tiene en casa, que no podemos ni trabajar. Al menos yo, que tengo 76 años, tuve que cumplir con las obligaciones que se decían que no salgan, porque al salir, yo tengo 60 años, primeramente teníamos que yo coger esa enfermedad, pero estuve y respeté todo lo que se decía y ahí estoy, pero pido también a la ciencia de que avancen con este pedido que estamos pues todos pidiendo, de que se aproxime rápido la cura para esta enfermedad del coronavirus,
porque de lo contrario, pues, al no haber, pues, vamos a caer todos, pues, ya en adelante, porque no tenemos la cura para nosotros poder sobrevivir de esta pandemia que nos agobia a todos. ¿Cuántos años tiene? 53. Ya. ¿La ciencia influye mucho en la búsqueda para la pandemia que atravesamos? Sí, porque porque si no, no hay investigadores, nunca se va a conseguir la cura, porque esto a nivel mundial es porque para que uno tenga la cura, tiene que los investigadores estar investigando para poder encontrar la cura más pronto, pues. Y el día que ya se lo consigue, vamos a ver si que el gobierno también puede como te digo, obtener para poder tener la vacuna para nosotros, pues. ¿Nos puede decir su edad? 25 años. ¿La ciencia influye mucho en la búsqueda para la cura a la pandemia que atravesamos? Sí, influye mucho porque gracias a eso pudimos saber dónde se originó el virus y aparte de eso, cómo se transmitía y así evitar la propagación del virus. Y sin los investigadores la ciencia nunca avanzaría, más que todo en cuestión de enfermedades y en la rama de medicina. ¿Qué inventos considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? Yo lo que le puedo contestar es de que ahora sí, hace 10 años, 12 a 15 años, tuvimos un mejoramiento que nos sirvió para nosotros de mucho que decir para lo que tenemos ahora, porque los gobiernos y los municipios de Santa Elena, que siempre no decíamos alcalde como se dice ahora, anteriormente nomás decíamos el presidente del municipio de Santa Elena, eso es lo que decíamos, no decíamos el gobierno. Yo no sé de dónde viene esto que ahora todos dicen ahora el alcalde. Bueno, claro que sí es, pues se tiene que cambiar, pues lo que no está bien, a lo mejor. Pero en el transporte nosotros cuando ya queríamos ir a Santa Elena, por ejemplo, nacía un hijo, teníamos que ir a Santa Elena, al registro civil. ¿Cómo hacíamos? Teníamos que esperar la marea, porque los carritos que había 3 carritos que venían por la playa esperando la marea, y para nosotros irnos a Santa Elena, en ese tiempo ya estaba pasando un poco que no podíamos andar porque el lodo no lo dejaba, pero nosotros ahí también queríamos adelantar, cogíamos un burrito y también en ese tiempo había bastante de esos animalitos, nos íbamos porque mi papá, mi abuelo tenían también de eso y llevábamos, teníamos en ese burrito nos íbamos, porque mi papá también era comerciante de pescadito y él en su burrito llevaba y a mí me llevaba también para que yo lo ayudara. En ese tiempo yo tenía como 5 años. ¿Qué invento considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? Para mí el invento fue la energía eléctrica, porque la energía eléctrica en antes como no había, uno no tenía como comunicarse con la demás persona, pues. Y porque primero se hacía todo nomás era la luz, era nos alumbrábamos, era con linterna, con diésel que eran antes, esa era la luz de nosotros. Pero ahora que ya está la energía eléctrica, uno se puede enterar de muchas cosas que pasan en el mundo, pues entre medio de la computadora, de los teléfonos, porque el internet ahorita nos ayuda mucho para enterarnos de las cosas que pasan, ¿no? Y sobre las enfermedades, pues uno se puede comunicar con la familia, todo eso, porque la energía eléctrica nos deja a todo mundo sirve la energía eléctrica. ¿Qué invento considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? El teléfono, porque actualmente es una herramienta fundamental de trabajo.
¿A qué medio recurría o recurre usted cuando necesitaba buscar información? Nosotros no podíamos porque los profesores no nos obligaban a coger información porque no había dónde, pues, no había cómo, a dónde íbamos a hacer información si no podíamos ir porque nomás éramos las clases que daban los profesores eran en casa nomás y también pues en ese tiempo los profesores no se hacían, por ejemplo, respetar, digamos así, porque yo soy uno de que yo me bajaba de las casas, porque cuando al profesor le cogía el sueño, porque cuando ya no quería dar las clases, se sentaba y lo cogía el sueño. Y así pusimos a un profesor que lo decían sueño, decíamos, así lo pusimos porque nomás dormía. Pero ellos no nos daban información, no era como anteriormente, no era como ahora. Ahora sí es estricto esto. Para poder estar en una escuela los padres tienen que estar ahí. Anteriormente los padres porque no eran así como ahora, porque todo hijo que en este tiempo ahorita tienen que ser bien ajustado, bien los pantalones para poder que un hijo se eduque, pero para bien de ellos mismos y porque nosotros ya estamos en una edad más avanzada, ya son jóvenes. Y en ese tiempo pues no había información. Por ejemplo, solamente había unas radios que se comunicaban y ahí se escuchábamos. Y cuando ya eran las 5 o 6 de la tarde, ya comenzaba a irse la señal, iba bajando hasta que se chillaban las informaciones, ya la radio de las informaciones ya no podíamos escuchar, entonces ya no podíamos. ¿A qué medio recurría o recurre usted cuando necesita buscar información? Bueno, en antes cuando estudiaba en la primaria, ahí no nos mandaban a investigar nada, simplemente lo mandaban los profesores, nomás buscaban palabras y nosotros teníamos que ir a buscar en el diccionario su significado de lo que decía. Y eso era todo, porque en antes no mandaban investigación, nada de eso. ¿Y actualmente a qué medio recurre para enterarse de lo que está pasando? Ahorita al internet, porque en el internet hay tantas páginas que uno puede entrar, buscar, saber sobre la noticia que pasa en el mundo, sobre las enfermedades que están ahorita. Hay uno se entera tantas cosas que hay ahorita en el internet. ¿A qué medio recurría o recurre usted cuando necesita buscar información? Bueno, anteriormente en mi época de colegio acudía a las bibliotecas porque no contábamos aún con el internet, pero actualmente tenemos la ventaja de que la tecnología ha avanzado muchísimo y contamos con el internet, por ejemplo con Google, donde podemos acceder a cualquier tipo de información. Vamos a comenzar con los resultados de las encuestas que hicimos a las personas. El rango de edad que manejamos fue de 76, 53 y 25 años. Las preguntas que se hicieron fueron: la primera pregunta, ¿la ciencia influye mucho en la búsqueda de la cura para la pandemia que atravesamos? La segunda pregunta, ¿qué invento considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? Y la tercera pregunta, ¿a qué medio recurría o recurre usted para la búsqueda de información? La primera persona de 76 años nos dice que pide a los científicos a gritos, ¿no?, que busquen una cura para esta terrible enfermedad. Bueno, él tiene una noción de lo que es la revolución científica y el método científico. En la segunda pregunta, él hace referencia al transporte. Bien, cabe recalcar que esto también es un punto importante, porque hoy en día vivimos en un mundo donde podemos ir de un lado a otro sin ninguna incomodidad, ¿no? En la tercera pregunta, la persona de 76 años nos hace hincapié en que a él no le mandaban a investigar.
a duras penas y él iba a la escuela, porque la educación en el tiempo de él solamente se daba en casas. Cabe recalcar que esta persona de 76 años solamente terminó la primaria y reside reside actualmente en una comunidad rural, ¿no? Entonces vamos también a eso, a las sociedades urbanas o rurales marginales que tal vez no tuvieron una correcta educación como las ciudades, las grandes ciudades. En la persona de 53 años, en la primera pregunta, también nos hace referencia a los investigadores. Nos dice que si no investigan, no es posible poder llegar a una cura para esta terrible enfermedad. En la segunda pregunta, ella hace referencia a la energía eléctrica, que eso le facilitó mucho la energía, porque antes supuestamente se alumbraban con lámparas. Ya existía la energía, pero no totalmente para las casas, ella decía eso. Y bueno, también eso es muy importante porque hay que darle créditos al inventor y científico Benjamin Franklin, ¿no? Que fue quien inventó la electricidad. Y en la tercera pregunta de la búsqueda de información, ella nos dice que a ella solo le mandaban a investigar las palabras del diccionario, solo eso, porque en su tiempo todavía no existía todavía, me imagino, una biblioteca. Cabe recalcar también que esta persona también reside en una comunidad rural y también solo terminó la primaria. En la tercera persona encuestada fue la de 25 años. En la primera pregunta ella nos supo manifestar de que es muy importante la ciencia para la búsqueda, porque gracias a esto se supo de dónde venía la enfermedad y también para poder controlarla. En la segunda pregunta del invento, ella considera que el teléfono celular, porque actualmente le permite comunicarse y es una herramienta fundamental de trabajo. En la tercera pregunta, en la búsqueda de información, ella hace referencia de que ella sí alcanzó las bibliotecas en la secundaria. Entonces ella nos dice que actualmente busca información en el internet, que la tecnología es de mucha ayuda, que Google nos facilita la búsqueda de información para nuestros propios conocimientos. Buenas tardes, estamos con el ingeniero Alex Díaz, quien nos va a ayudar con algunas interrogantes. ¿Usted cree que la ciencia influye mucho en la búsqueda de la cura para la pandemia que atravesamos? No solamente influye, sino es el único camino que nos queda para poder encontrar la cura de esta enfermedad. Muchos de los avances se ha dado a través de la ciencia y muy pocas veces han sido casualidades. Bueno, aquí estamos con la licenciada Miriam Franco, quien nos va a ayudar con estas interrogantes. ¿La ciencia influye mucho en la búsqueda de la cura para la pandemia que atravesamos? Claro que sí, porque muchos científicos se han podido apoyar mutuamente para poder encontrar científicamente alguna medicina para esta pandemia, por ejemplo, que está pasando en la actualidad. Y ellos cada quien con sus investigaciones las están logrando. Mi nombre es Kelly Castro y estamos aquí en una pequeña entrevista acerca de los conocimientos de la revisión científica. Como primera pregunta tenemos, ¿la ciencia influye mucho en la búsqueda de la cura para la pandemia que atravesamos? Sí, influye mucho, porque nosotros no somos científicos, todo el mundo, tenemos que acudir a la ciencia, porque nosotros, nuestros antepasados, los ancestrales, nos curábamos con las agüitas, con las agüitas, con las hierbitas naturales, nos curaban, pero ahora la ciencia todo tiene otro método de curación. Sí. ¿Qué invento considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? El agua potable.
Sí, la mayoría de enfermedades antes se transmitían porque no había el agua potable. El haber encontrado las bacterias y salinizar el agua fue en sí uno de los mayores avances que permitió esta sobrepoblación que estamos viviendo ahora. ¿Qué invento considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? Uno de los inventos de mi época fue la electricidad, porque antes en los hogares se alumbraban con lámparas de querosines, cocinas de querosines, pero vino el cambio con la electricidad, que ya toda la comunidad la podía adquirir, podía tenerla. Entonces fue una mejor facilidad incluso para los estudios de los niños, para que puedan realizar sus trabajos. ¿Qué inventos considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? Ya, ahí tuve de contestación. Ya, el invento el tiempo de la vida no es que lo inventaron. Eso nos fuimos nosotros mismos evolucionando conforme iba pasando el tiempo. Porque, por ejemplo, para poder vivir, nosotros nos creamos, pues nos fuimos haciendo más personas más, porque vimos al uno que estudiaba, el otro también, porque antes no había estudio tampoco. Antes nosotros éramos sin estudio. Y ya fuimos, eso es como una evolución, pero en nosotros, no es que evolucionamos, que es que nos hicimos monos y después nos hicimos personas, no. Evolucionamos en nuestra mente, así es. ¿A qué medios recurría o recurre usted cuando necesita buscar información? Recurría de pequeño a las enciclopedias. Antes generalmente lo que hacían era vender. Había gente que se dedicaba a ir de puerta a puerta y te vendían 30, 40 tomos de una enciclopedia. Entonces generalmente era lindo ir a buscar enciclopedias. Estaba generalmente todo el conocimiento general. Para algún conocimiento específico antes se iba a las bibliotecas. En Quito había unas bibliotecas muy grandes, bonitas y bien completas. Aquí la biblioteca que tenemos aquí en Santa Elena es bastante pequeña, pero de aquí ahora es del internet, todo es del internet ahora, nada más. ¿A qué medios recurría o recurre usted cuando necesita buscar información? Yo recurría cuando era niña. Recurría, en esa época existía El Universo, los periódicos de la comunidad que vendían, entonces nosotros de esa forma nos podíamos informar de lo que sucedía en cada pueblo, en cada comunidad. Luego también apareció la radio fue otro de los implementos que las familias también escuchaban en la mañana, donde se daban las noticias. Y en la actualidad existe la televisión y el internet. Gracias. ¿Recurría o recurre usted cuando necesita buscar información? O sea, en sus tiempos de antes, ¿dónde recurría y ahora? En mis tiempos antiguos que yo estudiaba, recurría a lo que nos enseñaban los profesores, porque en ese tiempo nomás existía El Universo, y a veces venía, a veces no, y no había computadora, no había nada de eso. Nosotros nos daban los profesores, y por medio de eso nosotros hacíamos los deberes. No sabíamos el arte de la cocina, por ejemplo. Teníamos que aprender a los abuelos. Ahora hay la televisión que por ahí se puede. Nuestros antepasados nos fueron enseñando así. Pero no es que fuimos a investigar, no. Ni los abuelos, porque ya el abuelo estaba más viejo y nosotros estábamos ya en otra era, y el abuelo a veces no sabía lo de la otra era. De esta era. ¿Y dónde buscaba la información? Las informaciones buscábamos por medio de los libros que nos daban en la escuela. ¿Y ahora? Ya, ahora sí hay hartos métodos para ver información. Ya el que no consigue información porque no quiere, pero hay hartos métodos. Por ejemplo, a mí me gusta leer. Hay que buscar la información en la lectura, en saber oír las noticias, en todo eso. Que todo eso es importante. En mis consultados me dicen de que la ciencia es el único camino para la cura de esta pandemia. Otros me dicen que antes las plantas medicinales eran la cura para toda enfermedad, pero ahora debido a las investigaciones que se han hecho, ahora está la medicina.
también de que gracias a las investigaciones que se están haciendo, se está encontrando la cura para esta pandemia, que nos da como conclusión de que la cura puede estar en una planta natural como en unos químicos. También en los inventos que más se dieron fue la electricidad, la educación y el agua potable. El mejoramiento de la vida se dio gracias a la educación y a las investigaciones que se hicieron. Mediante los medios que recurrían para buscar información o que recurren en la actualidad, nos indican de que anteriormente se iba a comprar libros y enciclopedias y se buscaba información en bibliotecas, también de que obtenían información en los periódicos y en la radio y se educaban obtenían información en los libros que les daban los maestros en las escuelas. Como conclusión tenemos de que hoy en día tenemos medios de información y tenemos más información en la tecnología. Hoy en día se recurre a información en todo tecnológico. Ok, muy buenos días o muy buenas tardes, buenas noches en el momento que se observe este video. Estamos aquí con la presencia de la máster Jamie González, quien es directora de la unidad educativa Herman B. Parker de la comuna San Vicente. Muy buenas tardes, máster Jamie. Buenas tardes, mi estimado. Dígame en qué puedo ayudar. El señor Humberto Gustavo Parrales Alfonso. Muy buenos días, don Humberto. Buenos días, ¿cómo está? Estamos con la señorita Claudia Valeria Rodríguez Parrales. Ella cuenta con 18 añitos de edad. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, ¿cómo está? Espero que se encuentren muy bien. Muy bien, también a usted. Hoy le vamos a realizar 3 preguntas. La primera es la siguiente. ¿Considera usted que la ciencia influye para la búsqueda de la cura en la pandemia que estamos atravesando? Pues sí, porque gracias al estudio de la ciencia, los científicos son los que desarrollan las investigaciones para encontrar la cura de esta pandemia. Claro, pues porque si no hubiera la ciencia, estuviéramos a la intemperie. ¿Quién nos podría ayudar en este caso? Sino los grandes científicos que se han preparado e investigan cada proceso o evolución de los virus que hay en la humanidad. Así es. Principalmente en los países europeos está realizándose esa vacuna para esta pandemia que está azotando al mundo. Muchas gracias. ¿Qué invento considera usted que permitió el mejoramiento de la vida? Podría ser la computadora con el internet, porque con la computadora podemos realizar trabajos de una manera rápida y el internet investigar, por lo que no tenemos la necesidad de leer libros para encontrar una respuesta, sino que gracias al internet, con ayuda del internet, podemos buscar y nos sale una respuesta muy rápida. ¿Qué invento? Podría ser esto de los... ¿cómo se llama esto de...? Por ejemplo, uno de los inventos es poder hacer la inseminación artificial. Es un proceso para dar vida en los casos de los padres que no puedan ser padres. Entonces es un invento en favor a la humanidad, porque le da la dicha a ciertas personas que no pueden tener padres, no pueden ser padres, porque les brinda, vuelvo y repito, la oportunidad de tener esta dicha de ser padres. Aquí la radio, la televisión comenzó a evolucionar eso en esos tiempos. ¿Cómo era en esos tiempos? Nosotros principalmente en mis tiempos nomás teníamos la televisión blanco y negro, no había más, y la radio que sonaba en todos a nivel nacional. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿a qué medios recurría o recurre usted cuando necesita buscar información? A la radio, principalmente la radio nos da una información veraz y oportuno también, lo que uno quiere saber, lo que pasa en el mundo. Y en esos tiempos que no existía el internet, ¿en dónde buscaba información? Solo la radio y la televisión, que había blanco y negro nada más.
En la actualidad recurrimos a la tecnología, en este caso al Internet, que nos despeja a veces muchas dudas de lo que no conocemos, podemos consultar allí. Claro que hay fuentes que son fidedignas y hay fuentes que también son, que no son confiables. Pues yo busco por medio del internet o también por los medios de comunicación, como es en la radio o también en el periódico. Ok, muchas gracias. Esta fue la entrevista a la señorita Claudia Valeria Rodríguez Parrales. Ok, muchas gracias. Esa fue la entrevista a la máster Jamie González, directora de la unidad educativa Herman B. Parker. Muchas gracias, máster. Muchas gracias a usted también, mi estimado. Muchas gracias. Esa fue la entrevista a don Humberto Gustavo Parrales Alfonso, de 70 años. Muchas gracias, don Humberto. Gracias. Como hemos observado y escuchado en las diferentes entrevistas, las 3 personas de las diferentes edades nos han sabido responder con sus conocimientos previos. Ellos nos han dicho, de la primera pregunta, si la ciencia influye mucho para la búsqueda de la cura en la pandemia que estamos atravesando. Pues ellos nos dicen que sí, que influye muchísimo, ya que los científicos se basan en investigaciones profundas para poder encontrar la cura y que esto cese lo más pronto posible. En la segunda pregunta nos referimos acerca del invento que permitió el mejoramiento de la vida. Escuchamos como la fecundación in vitro, también escuchamos acerca de lo que fue el internet, también escuchamos sobre la radio, la televisión. Aquí nos damos cuenta de las diferentes opiniones en diferentes edades a quienes entrevistamos, ya que la persona joven nos dijo que para ella el invento más importante fue el internet. La persona ya que comprendía una edad de entre 40 a 60 años nos manifestó que fue la fecundación in vitro y que da oportunidad de ser padres a quien no pueden serlo. En cambio, la persona de mayorcita de edad nos supo manifestar de que para él el invento que permitió el mejoramiento de la vida fue la radio y la televisión. Y en la tercera pregunta nos enfocamos en los medios que utilizan para la búsqueda de la información. La persona joven nos dijo del internet. De la misma manera, la persona que comprendía entre las edades de 40 a 60 años también nos manifestó que el internet, para poder enriquecer sus conocimientos y poder impartir estas enseñanzas hacia sus estudiantes. Y la tercera persona de mayor edad nos supo manifestar que él recurría o aún sigue recurriendo para buscar información en los medios locales, en las radios, en la televisión, y no hace uso del internet. ¿Por qué será? Porque los recursos tecnológicos no están al alcance para todos. ¿Será acaso eso? ¿O será que las personas de tiempos antiguos, de tiempos anteriores, preferían buscar información en medios relevantes, en donde la información es precisa y es verificada? Esto es la conclusión acerca de mi investigación, de mi experimento. Observamos que diferentes personas tienen conocimientos muy amplios, pero de diferentes perspectivas. La revolución científica en sí considera un paso muy importante en la historia de la humanidad. Y eso ha quedado demostrado hoy en este experimento y en esta investigación científica.